Hola amigos, bienvenidos una vez más a Historias de Cuarentena. Hoy vamos a tener una conversación, una tertulia con Luis Justi, experto internacional en el área de petróleo y energía y expresidente de PDVSA, esa PDVSA que funcionaba en méritos, en formación profesional y que tenía un interés nacional. Él nos va a explicar todo el panorama petrolero no solamente de Venezuela, sino a nivel internacional. Vamos a conversar sobre la economía post-pandemia y tocaremos obviamente el tema de Citgo y de Nainas. Así es que le damos la bienvenida a Luis Justi. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Neybor. Neybor, muy complacido de verte y siempre muy pendiente de tu trabajo. Muchísimas gracias. Quisiera primero comentar el asunto que está preocupando a muchos en los Estados Unidos y a nivel internacional. Y es la caída del mercado petrolero y la caída de la economía con la recesión que se avecina post pandemia. ¿Cuál es su visión al respecto? ¿Cree que podemos tener un panorama optimista a lo largo o simplemente seguimos con una línea pesimista como la que se ha venido dando en los últimos 3 meses? No, para mí, me empiezo por decirte de manera muy inmediata, para mí, por supuesto, que la visión es optimista, ¿no? A pesar de todo lo que se está viviendo en estos tiempos, hay una especie de histeria colectiva en donde se dan opiniones a diestra y siniestra, pero la historia de la humanidad no se escribe de manera sencilla. Ha pasado muchas cosas a lo largo del tiempo e inclusive en lo que es la parte contemporánea de la industria petrolera del siglo XX, ¿no? En donde ha habido todo tipo de dificultades. Los precios han caído, ha habido crisis, pero siempre la fortaleza de los, y aquí mucha gente va a gritar, pero la fortaleza de los combustibles fósiles es lo que ha mantenido al mundo andando con fuerza durante muchos años, porque el 82% de toda la energía del mundo, son 285 millones de barriles por día de petróleo equivalente que se consume en el mundo. Y si recuerdas el informe de la Agencia Internacional de Energía en diciembre, justo antes de que se desatara la pandemia, ese informe, 100 millones de barriles por día de producción, con el agregado de que la demanda también estaba acercándose a los 100 millones de barriles por día. ¿Por qué hay el colapso? El colapso viene porque en el momento hay un incidente que la gente no le ha dado mucha importancia, pero yo creo que fue crucial en todo esto. Ese mes de diciembre estaba todo funcionando bien en la industria petrolera, pero estaba un poco flojo el mercado y se había convocado una reunión de la OPEP para diciembre para cerrar el año y se anticipaba que habría algunos recortes importantes, sobre todo de Arabia Saudita y de Rusia, que son los grandes productores hoy en día. Sin embargo, cuando ya ha entrado el mes de enero, los primeros días, los sauditas, a través del príncipe, el príncipe heredero, hicieron un corte importante de 1.5 millones de barriles por día y esperaban que los rusos hicieran lo mismo. ¿Por qué esperaban eso? Bueno, porque tenían varios años, no me acuerdo si 3 o 4 años, cooperando, igualando los números en cada reunión de la OPEP. Sin embargo, hubo otro capricho, ¿no? Que fue el capricho de Putin, que Putin decidió que ellos no iban a cerrar producción. Y el tercer capricho viene porque el príncipe heredero, a manera de represalia, dice que free for all, o sea que hay que echar todos los barriles para afuera. De hecho, llegó en ese momento a 12.700.000 barriles por día, que produjo de inmediato, produjo Arabia Saudita. Entonces te podrás imaginar esas dos fuerzas convergentes, porque hay un detalle, que la cuestión de Putin tuvo mucho que ver con que él ha venido creciendo en las exportaciones de petróleo a
déjame ver, creo que es a los chinos, perdón, disculpa, un pequeño lapso, a los chinos, y como quería mandar los barriles para los chinos, por supuesto no se alineó con los sauditas. No le salió muy bien la jugada porque los chinos les devolvieron los barriles porque temían las sanciones de los Estados Unidos. Pero el hecho es que ese conflicto, aunque un conflicto pequeño y que después se fue resolviendo, tuvo mucho que ver en la caída de los precios del petróleo. Entonces, esa combinación de que nos cayó encima la pandemia, que al principio no era pandemia, sino epidemia, pero muy rápido se convirtió en pandemia. Y el otro factor fue entonces la complejidad de enfrentar la pandemia, porque naturalmente la gente le tenía pánico al contagio, no solo por el contagio mismo, sino también por las consecuencias que eso tenía, y la gente no quería ir a trabajar. Por supuesto, las empresas empezaron a sufrir y la economía se fue para abajo. Lo demás, bueno, se conoce bastante bien. ¿Por qué hay que tener este telón de fondo? Porque tenemos que ver ahora cómo son las cosas. Por ejemplo, el consumo de petróleo y gas natural va a continuar creciendo. No sé si te has fijado, estoy seguro que has visto los precios. Hoy en día, por ejemplo, el WTI ya está sobre $40 por barril. No es ni la sombra de lo que había antes, pero sí está empezando a verse lo que va a ser la nueva evolución. Y es imposible que se piense que esa capacidad de echar adelante la economía que tienen los combustibles fósiles, que eso va a desaparecer, eso de ninguna manera va a desaparecer. Es cierto que hay una cantidad de otras cosas acerca de la energía que hay que tomar en cuenta, pero para responder tu pregunta y detenerme aquí, esto va en camino de arreglarse. Inclusive acá, estaba viendo las noticias hace un rato y ya el Dow Jones está subiendo, la economía está reactivándose, hubo un récord de empleo comparado con el mes anterior, no me acuerdo los números, pero yo soy optimista con lo que el futuro que tiene Estados Unidos sin duda y la humanidad en definitiva. Pero vámonos a Venezuela, donde parece que el optimismo no es tan amplio. Tenemos en el caso de PDVSA el plan de reestructuración y dos personajes sancionados por el gobierno de los Estados Unidos, uno de ellos por narcotráfico y alianzas con el terrorismo islámico. Asdrúbal Chávez y Tarek El Aissami, ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, con un plan de reestructuración que busca, entre otras cosas, alianzas, privatización, eliminación de unas entes, de unas empresas que anteriormente formaban parte de la estructura de PDVSA y que generaban grandes pérdidas. Venezuela completa sabe que PDVSA está quebrada y solamente los aliados como Irán y algunos otros pocos países, cada vez menos, están manteniendo relaciones con ellos. ¿Hacia dónde va esto? ¿Qué es lo que está buscando ese plan de reestructuración, esa nueva PDVSA Rusia, hasta PDVSA Puertos, que tiene como objetivo construir obras civiles? ¿Hacia dónde vamos? Decir hacia dónde vamos, probablemente direccionalmente, es fácil de decir. La dificultad está en cuáles son las implicaciones de hacia dónde vamos. Lo que ha venido pasando en Venezuela, tú sabes que es una tragedia que se ha ido profundizando tanto en el plano político y naturalmente también en el plano de PDVSA. PDVSA dejó de ser una empresa productiva. Todo es un desastre, las refinerías no funcionan, los campos están abandonados y todas estas cosas que no se resuelven de ninguna manera con un nuevo cronograma o con una nueva estructura organizacional. En especial cuando lo que se está sumando es la presencia de este señor El Aissami, ¿no?, que no tiene absolutamente ninguna noción de lo que es el negocio petrolero. Y ya con Maduro nos bastaba y resulta que ahora tenemos a dos, ¿no?, que ninguno de los dos sabe nada y sin embargo son los dueños del patio. ¿Qué es lo que pasa?
que el asunto hoy en día en Venezuela no es un asunto petrolero, es un asunto político. Y si no hubiera un cambio que venimos anticipando desde hace tanto tiempo, y hay muchas circunstancias que han rodeado todas las discusiones, y todavía no se ve una salida clara, pero si no hay un cambio, no hay por dónde empezar, porque hemos visto no solo esta especie de payasada del reglamento para la gasolina, ¿no? Para distribuir la gasolina como si esto es la panacea y resulta que las colas no se aguantan en Caracas, ¿no? ¿No? Era una cosa que se podía anticipar. Y eso nada más es, tú sabes, uno de los factores, el sufrimiento de la población. Pero la destrucción de la empresa continúa. Y además, no solo eso, sino la complicidad de los dirigentes de la empresa con toda la dirigencia de la delincuencia, como la explotación de Guayana, como todo el robo de los lingotes y todo lo que está pasando. Entonces, perdona que me haya extendido un poquito en esto, pero el problema está en que no hay solución petrolera ni solución económica ninguna a menos que esta gente pueda salir, porque no hay ninguna esperanza de que esta gente tenga algo positivo que ofrecerle al pueblo venezolano. En relación a eso, hubo un cambio en la ley de hidrocarburos y mucha gente elevó la voz de protesta porque se podría gestar lo que sería la integración de capital proveniente de la industria criminal a las empresas de PDVSA. Sabemos que, como usted lo ha explicado, hay una debacle de la empresa como tal, pero todavía sigue siendo atractivo para algunos el hecho de que Venezuela tenga reservas, el hecho de que hay unos criminales que están buscando negociar a como de lugar y ofrecerle una gran cantidad de beneficios a aquellos empresarios que estén de acuerdo y que no tengan ningún remordimiento con hacer negocios con un país paria. ¿Cómo puede verse eso? Porque hasta el momento, y ya lo adelantó, no se ve una salida cercana al caos que vive Venezuela, donde una organización criminal maneja el poder político y no tiene la más mínima intención de ceder el espacio para una transición. Tú tienes toda la razón en lo que has descrito. La pregunta es verdaderamente muy fácil de hacer, la respuesta es muy complicada porque lo que tú dices es muy cierto. Esta gente, si tú hablas con cualquiera que te pueda tener una opinión, está allí para quedarse, pues, ¿no? No hay ninguna indicación. Yo recuerdo hace poco que estuve leyendo un material de algunas entrevistas que se hicieron entre miembros del chavismo. Un señor que dijo, yo vivo en Caracas y a mí me encanta Caracas y aquí siempre es donde yo he vivido. Y cuando, tú sabes, me fastidio de Caracas, me voy porque yo tengo en Margarita pues una vivienda allá donde voy a disfrutar de la isla y todo lo demás y después regreso a Caracas, que es donde yo quiero estar. A mí no me importa ir para ninguna parte. Este era una especie de millonario, no me acuerdo ni siquiera si dieron el nombre del señor, pero esa respuesta refleja lo que estos señores son y lo que están haciendo. Siguen robando, siguen destruyendo todo a su paso. Si saltamos un poco hacia la idea que pudiéramos tener de que hubiera un cambio de régimen, naturalmente que ese cambio de régimen nunca podría contar con los que están ahí metidos. Eso tendría que limpiarse completo, ¿no? Todo lo que es PDVSA habría que limpiarlo completo, sobre todo en las clases dirigentes, por supuesto la dirigencia política, Maduro, Cabello y toda esa gente tendría que estar ya fuera de Venezuela, porque si no, no va a haber manera de arreglar las cosas. Lo que sí sé, porque también he tenido muchas conversaciones al respecto, es que siempre sigue habiendo interés en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, por las reservas, ¿no? Porque siempre pongo este ejemplo. Vamos a suponer una compañía petrolera como, vamos a tomar el caso de la Chevron, que produce 1,5 millones de barriles por día. Eso quiere decir
que el reto es tremendo, porque el reto es que cada día hay que traer 1 millón de barriles. Entonces, ¿a dónde van a buscar las compañías grandes esas cantidades? ¿A dónde hay las reservas? Pues pueden estar presentes en muchos lugares, pero sin duda alguna, para las compañías grandes, lo más importante es dónde están las reservas. Y Venezuela sigue siendo un lugar en donde las reservas están muy claras. Sin entrar en muchos detalles, podemos mencionar lo de la paja del Orinoco, por supuesto, que es una reserva muy abundante. Los pozos son pozos verticales, son facilitos de programar, de ejecutar y ponerlos a producir. Sin embargo, hay problemas porque ahí hay muchos problemas de infraestructura, pero siempre se puede pensar que si llegara algún dinero que tiene que venir del exterior, sin duda, porque en Venezuela no hay, Venezuela está quebrada y el país está quebrado. Si llegaran a venir capitales, tienen que ser en cantidades importantes. Por ejemplo, en el caso de la faja, habría que empezar a montar infraestructura adicional. Después está la cuenca del lago de Maracaibo, que es una cuenca muy prolífica, siempre lo ha sido. De hecho, la roca madre, que es la que generó todos los hidrocarburos ahí, es una de las más importantes del mundo, que se llama la Formación La Luna. Y ahora que hoy en día se puede fracturar la roca madre, que eso fue lo que logró este señor Mitchell, bueno, ya tú sabes que la trascendencia de ese descubrimiento de Mitchell creo que no ha sido digerida apropiadamente por la gente, porque el hecho de que eso ocurre con lo que logró Mitchell es que donde quiera que hay una roca madre hoy en día en el universo hay una roca yacimiento. Y entonces Venezuela tiene este tipo de capacidades. El lago de Maracaibo tiene muchos problemas porque el agua se ha ido deteriorando y por supuesto es difícil para toda la navegación de los barcos de apoyo y eso, pero todas estas son cosas que con dinero y con buena intención se pueden lograr una vez que Venezuela esté limpia. Y así hay gente interesada. Yo voy a dar un pequeño numerito. Yo calculo que para poder empezar, no es que estoy diciendo que se va a alcanzar tal, se necesitaría llegar por lo menos con unos 2.000 millones de dólares para poder empezar. Y sería poder empezar más bien por reactivación de pozos y eso, y no grandes proyectos de infraestructura. Pero la tragedia sigue mientras esta gente está ahí. Hay una alianza que cada vez es más amplia entre la República Islámica de Irán y el régimen de Nicolás Maduro. De hecho, se ha anunciado un viaje de Maduro a Teherán. Hemos visto también aviones llevando piezas aparentemente, o al menos eso es lo que se ha declarado, y esos 5 barcos con gasolina, hay otros que están saliendo desde el Medio Oriente a Venezuela para suplirla. Me preguntaba hasta qué punto, tomando en cuenta que Irán ha tenido sanciones por más de 40 años y que ha logrado generar una economía paralela criminal, de acuerdo a todas las investigaciones que se han hecho, pero una economía que le ha permitido a el régimen de los ayatolá mantenerse en el poder, independientemente del descontento que haya en la población. Es decir, los iraníes claramente no quieren la dictadura, pero la dictadura permanece y permanece porque tiene el poder de las armas y ese poder económico que surge de la industria criminal. Muchos analistas acá en Estados Unidos, especialmente en Washington, D.C., con los que tengo la suerte de trabajar, han empezado a ubicar en un escenario parecido al iraní en Venezuela, con la diferencia que en Irán, si bien es cierto existe la corrupción, también es cierto que el régimen controla. En Venezuela la corrupción es uno de los problemas más graves que hay, inclusive para mantener el mismo control del régimen. Entonces mi pregunta está relacionada, ¿cree usted que ese modelo criminal que funciona en Irán, pero que funciona a la vez, puede replicarse en Venezuela o estaríamos hablando de algo que no puede ser?
A mí me parece sinceramente que guardando un poco las distancias, parecen pájaros del mismo plumaje, ¿no? En otras palabras, o hermanos gemelos en las intenciones. En Irán hay una tradición muchísimo más larga que no comenzó con los ayatolás, sino que hubo un periodo democrático muy importante, a pesar de que la monarquía, porque era una monarquía, pues también se reservaba muchas cosas para ellos, pero el país fue un país de muchísimo brillo, muchísimas visitas, turismo. Irán fue un gran país en su momento. Lo que pasa es que lo que ocurre siempre cada vez que entran unos tiranos, los ayatolás estos entraron y por supuesto ahí tienes lo que es hoy en día Irán. Claro, Irán es, en medio de todo, si los comparas ítem por ítem, es muy superior a Venezuela, pero porque tiene una cultura diferente, tiene muchos valores de otra índole, ¿no? De índole histórica, pero a la hora del poder, de ejercer el poder, son muy parecidos los dos. Y ya hemos visto, bueno, Maduro puede ir para allá y todo lo que quiera, pero nosotros ya hemos visto inclusive las acciones que hay de los elementos iraníes y los aviones y todo lo demás que están yendo a Venezuela impunemente, como si nada, a buscar oro o a lo que fuere. Entonces, de que se parecen, se parecen. Sin embargo, yo pienso que los iraníes, porque además a mí me tocó bastante lidiar con iraníes en la OPEP, los iraníes es muy difícil creerles lo que dicen, porque siempre detrás de lo que dicen hay que buscar cuál es la verdad y qué tipo de cosas te están diciendo o proponiendo. Son verdaderamente, y no quiero extender todo a la población iraní que también está sufriendo, pero los dirigentes iraníes son tipos de verdaderamente listos para atacar y al mismo tiempo para esconder la mano, ¿no? Así fueron a la hora de todas las discusiones en la OPEP y así esa es una cultura que se la están transmitiendo y transmitiendo a Venezuela. Esos amoríos de Hugo Chávez con Mahmoud Ahmadinejad en los años 2006, 2007 e inclusive hasta su muerte, ¿tendrían de alguna manera un reflejo en esa combinación de objetivos que tiene Irán y que Venezuela entró a ese juego geopolítico sin que tuviese al principio nada que ver con ello? Y estaría ahora de alguna manera soportándose esa relación que ha venido ampliándose en el plano petrolero, pero también en el plano de la tecnología y de la nuclear, como han señalado los mismos voceros del régimen venezolano. Uh-huh. ¿Hasta qué punto una relación de esa naturaleza puede generar un cambio? Porque lo importante es que uno de los personajes que está siendo señalado de tener vínculos con Hezbollah, que es uno de los brazos armados del régimen de los ayatolas, ahora está frente a PDVSA y encabezando justamente esas alianzas con Irán, dando declaraciones al menos públicas donde se señala que ya tienen listo esa entrega prácticamente o la reparación de la refinería de Cardón por parte de técnicos iraníes. ¿Hasta qué punto eso es propaganda o simple y llanamente se está entregando un pedazo de PDVSA o de la industria petrolera venezolana a las manos del régimen de los ayatolas, que como ya sabemos son bien astutos y son increíblemente buenos mintiendo? Así es. Bueno, no hay que perder de vista que Hugo Chávez fue regalón, ¿no? Porque Hugo Chávez llegó a la presidencia de la República, ¿no? Y lo primero que hizo fue empezar a regalar. Yo recuerdo una escena que es muy ilustrativa cuando Evo Morales ganó la primera vez la elección en Bolivia. Estaba Chávez abrazándolo ante las cámaras en el estrado y le dijo, Evo, no me debes nada, los 50 millones que te di son tuyos. Yo me acuerdo de ese episodio, quédatelo, ¿no? Pero no es solo
Evo Morales. Son 14 o 16, no me acuerdo, países en el Caribe a los que se les regalaba del petróleo. Y además a Cuba muchísimo más, ¿no? Y encima de eso le regaló petróleo también a Argentina. Le regaló petróleo a la alcaldía de Londres, ¿no? Él fue por el mundo regalándole a todo el mundo lo que no era de él, ¿no? Lo que era del patrimonio de los venezolanos. Entonces, como era también un tipo que le gustaba lucirse, viajó mucho por todas partes, incluyendo por Europa. Y al mismo tiempo, yo me imagino que inspirado o apoyado por Fidel Castro, pues naturalmente que se enfocaba más a donde estuvieran los países socialistas y los países que se parecían más a lo que ellos querían hacer y que eventualmente hicieron en Venezuela, ¿no? De tal manera que él visitó Irán y se hizo de amigos y todo allá, pero eso era una especie de loco suelto, ¿no? Que prometía, hablaba, ofrecía, pero los del otro lado sí estaban claros, ¿no? Me imagino que habrán pensado, a este nos lo podemos meter en el bolsillo. ¿Por qué? Porque llegaba en el plan que llegaba siempre a lucirse y todo lo demás. Lamentablemente eso es así y hay una cantidad de gente que hasta le tiene adoración, no entiendo por qué, pero bueno, la ignorancia es atrevida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los iraníes son verdaderamente, y tú lo acabas de decir, son gente muy astuta, muy astuta. Lo que te decía antes, en las reuniones de la OPEP era lo mismo, ¿no? Eran los más difíciles. Bueno, yo tengo que decir que nosotros fuimos un poquito difíciles también para todos los demás, porque yo sí tuve algunos problemas con la OPEP, porque como nosotros invertimos grandes sumas de dinero que fueron a Venezuela como resultado de la apertura, y yo mencioné un par de ellos, ¿no? La primera fue Econocom, que llegó con 4.000 millones de dólares, y la segunda fue la Total, la francesa, que llegó con 7.000 millones de dólares. Entonces, para nosotros en Venezuela era difícil manejar el asunto con la OPEP, porque ¿cómo le puedes decir tú a alguien que invirtió 7.000 millones de dólares, no, mira, tienes que cerrar la producción porque resulta que la OPEP dio un dictamen? Y tuvimos muchos problemas al respecto. Por aquí hay un libro que estoy revisando ahorita porque me lo mandó un amigo mío que es el autor, que se llama, el libro, no me acuerdo cómo se llama el libro, pero el libro es, el capítulo que él me pidió es el de la gestión de Yakarta. Estoy revisando el libro porque ahí se me cita a mí muchísimo en el libro. Siempre teníamos algunos que otros problemas con los sauditas, que los sauditas eran los que mandaban en la OPEP, pero cuando nosotros llegamos, pues se convirtieron en los dos países guía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los iraníes siempre sacan buen partido de cualquier cosa. La cuestión nuclear la tienen parada porque están sancionados, pues no tienen. Los Estados Unidos, eso sí, los tienen controlados con la cuestión atómica, pero el día que puedan van a tratar de ver cómo desarrollan la bomba atómica, y eso sería terrible porque eso además involucraría a Israel y una cantidad de países ahí de esa esfera. Ahora, Venezuela está siempre en plan de amistad con todo aquel que vaya a encontrar los Estados Unidos, y por supuesto a la ISAIM y no me acuerdo cómo que se llama el otro. Estos en el fondo poco les importa, ¿no? Lo que tienen en sus manos es lo que están capitalizando para ellos, regalando, interviniendo, robando plata, llevándose los lingotes. La actividad es más primitiva, pero es igualmente delictiva, pero los iraníes son sofisticados, pero son parecidos. ¿Usted se imagina una reunión en la OPEP con Tarek El Aissami allí adentro conversando y dando órdenes o tratando de explicar la situación que hay en la industria petrolera venezolana? La primera pregunta será si sabe hablar inglés, porque yo no sé si habla inglés, porque en la OPEP solamente se habla inglés. Esa es la primera pregunta. La segunda es qué capacidad tiene ese señor, qué conocimiento tiene ese señor para representar a Venezuela en la OPEP. Ese es un recién llegado, ¿no? a esta posición, y porque lo metieron ahí, porque es un bandido como los demás, pues. De tal manera que yo no veo, que sabe uno
qué ocurre con estos bandidos, pero yo no lo veo porque la gente en la OPEP es gente seria y estamos hablando de los iraníes como un caso irregular, pero hay los demás países son gente que está preocupada por el precio del petróleo, por las inversiones, por ponerse de acuerdo, por coordinar cierres y ese tipo de cosas, pero este hombre no sabe nada. Bueno, aparte del prontuario, ¿no? Que es uno de Sí, los sí, hombres más buscados por la justicia norteamericana. sí. Hay otros enfoques que muestran a Venezuela parecida a la Siria de Bashar al-Assad. De alguna manera, usted puede observar alguna relación que pueda decirse que Venezuela será o es la nueva Siria de América Latina. El riesgo de que sea existe, ¿no? El riesgo, pero no sé si en los mismos términos, pero sí hay un riesgo, porque allá, bueno, eso se volvió terreno de nadie, todos los conflictos que ya sabemos, las guerras, la matanza, y en Venezuela podríamos llegar a ese estado. No, ojalá que no, pero el potencial lo tienen. Ahora yo presumo que la probabilidad estaría montada sobre la actual estructura. Si pudiera haber una cosa de ese tipo, yo diría que un poquito menos intensa por el hecho de que el territorio es muchísimo más grande aquí, ¿no?, que allá del Medio Oriente, y además que la gran mayoría de los países de América tienen otra visión, ¿no? No, hay algunos socialistoides y todo lo demás, pero es difícil ver guerras e intervenciones en la América del Sur inclusive, porque por supuesto no tomo en cuenta los Estados Unidos ni Canadá, porque estamos hablando de otra cosa. Pero naturalmente que para pensar en algo parecido tendríamos que, que asumir que se va a quedar este gobierno y que se va a quedar no solo haciendo lo que está haciendo, sino mucho más, ¿no? Para controlar todo y poder inclusive intervenir en cualquier país de Sudamérica. No creo que hay las armas ni los ejércitos como para que se vaya a formar una catástrofe como la que hay allá, pero uno no sabe dependiendo de cómo estos bandidos pues manejen el futuro. Uno de los aspectos que ha llamado la atención en los últimos días es la negociación o la cesión de acciones de PDVSA en Nainas a una fundación que se creó para ese objetivo o que tiene una capacidad de absorber ese 35%, dejándole a PDVSA solamente el 15%. Esta operación, por llamarla de alguna manera, les rindió buenos beneficios a Naina. No sabemos exactamente en PDVSA qué es lo que se está haciendo ni cómo se hizo la negociación, porque hasta el momento, desde el punto de vista oficial, nadie ha explicado qué fue lo que ocurrió con Nainas. Lo cierto es que se perdió un espacio, un activo más del Estado venezolano. La última vez que conversamos sobre esto me dijo que no tenía información. No sé si habrá conseguido nueva información en relación a este tema. No tengo mucha, pero la pregunta es que, ¿cuál fue el instrumento que se movió? ¿Fueron acciones de PDVSA o fueron papeles de estos que están en el mercado? No, tú tienes información. Yo en realidad he estado bastante ocupado con otras cosas y no le había prestado mucha atención a esto. No, más bien quizás tú me puedes ilustrar. Sí, bueno, lo que hemos logrado Ajá. averiguar, porque es mucho el secretismo que hay, es que definitivamente hubo una cesión de esas acciones basados en la legislación de allá, más no en la legislación venezolana. Okay. Y todo con el apoyo final, porque Nainas logró que la OFAC le diera la licencia para Sí, seguir sí, operando, que creo que era el objetivo fundamental, sí, al menos de Nainas. Y sí, pues no se sabe porque como no se mantiene ningún tipo de comunicación oficial, ni siquiera creo que la gente del gobierno interino de Juan Guaidó sabe cómo es la cosa, puesto que he escuchado varias declaraciones que así lo plantean.
entonces se carece de evidencia para entender exactamente qué fue lo que ocurrió. Sí, bueno, yo lo que sí te podría decir es que Nina es tiene años Nina trabajando con PDVSA. Los primeros acercamientos en Nina se hicieron inclusive antes de mis tiempos en la presidencia de PDVSA. Era una compañía pues que tenía alguna sociedad con PDVSA, porque en algunas de las administraciones anteriores hubo pasos para integrarse con varios de los países de allá, y sobre todo los países nórdicos. Eh, Se tuvo como parte integral de PDVSA en un tiempo. Yo después eso le perdí un poco la pista después que salí, y no sé, la compañía sigue existiendo, y yo creo que, me atrevo a especular, que estos son operaciones quizás con los bonos 2020, porque ¿qué otro valor tiene Venezuela en sus manos? Pero debo confesar que no estoy seguro, pero te prometo que si volvemos a hablar voy a averiguar esto a fondo. Seguro que sí. Y nos vamos a Citgo, que también está en el ojo del huracán, porque un juez de Delaware acordó ejecutar la subasta de las acciones. Se está negociando una licencia con la OFAC y hay una protección por parte de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que no sabemos hasta cuándo va a durar, pero se está litigando en los tribunales esa subasta para pagar las acreencias que de manera irresponsable Hugo Chávez y Nicolás Maduro han logrado, no solamente por no pagar, sino también por expropiar los bienes de empresas entre las cuales se encuentra Cristalex, que es la que más ha adelantado el proceso para la subasta de las acciones. No, Sí, ¿cómo ve usted sí. el proceso de perder Citgo bajo este mecanismo? Hemos observado también que los precios de los que se habla de Citgo, el costo total para Citgo, hay unos que hablan ya de que cuestan 1.700 millones, inicialmente había 11.000 millones, 8.000 millones, 15.000 millones, nadie sabe exactamente el precio que podría tener Citgo en estos momentos, o al menos no lo han dicho claramente, pero sí se han lanzado cifras que preocupan, porque Citgo obviamente no puede tener un costo, un valor de 1.700 millones de dólares, pero se anda regando la cosa. Pareciera que como decimos en Venezuela, al perro más flaco se le pegan las garrapatas. Esto aquí, como pues están aprovechando la destrucción de PDVSA, las dos cabezas que hay, una cabeza interna que posee el poder político con Nicolás Maduro en la cabeza y otra Guaidó que tiene el control aquí pero no allá. Todos estos elementos pareciera que están siendo aprovechados por los capitales, por los interesados en quedarse con un pedacito de esa torta que a la final termina siendo el activo más importante del Estado venezolano en el extranjero. Sí, este es un caso que es preocupante. ¿Me estás oyendo? Porque oí como ¿Sí? que sí. Ok. Este es un caso verdaderamente preocupante, porque en efecto todo lo que tú dices es lo que está ocurriendo, pero a mí lo que me preocupa es que hubo una apelación ante el Tribunal Supremo de Justicia en los Estados Unidos que fue rechazada. En otras palabras, el tribunal se inclinó en favor de Cristalex. Una decisión de ese tipo del Tribunal Supremo hace pensar que va a ser muy difícil apelar de nuevo, porque ¿a quién se le va a apelar si ya el Tribunal Supremo ya dictaminó? Entonces el riesgo de que se pierda Citgo es muy alto, y me estabas hablando tú, pues naturalmente, de los esfuerzos que se están haciendo para tratar de que no ocurra la necesaria entrega de Citgo, y no estoy muy seguro por ese factor que te menciono de que el Tribunal Supremo ya se pronunció. Entonces, habrá que seguir de cerca esto a ver qué es lo que se va a lograr. Esto, naturalmente, que tiene que ver también con la irresponsabilidad en el manejo de todo, ¿no?, que han tenido estos bárbaros, porque
Y a cuenta de que hoy en día, después de que estos tipos tienen, no sé, 23 años en el poder, entonces es que vienen a caer en cuenta de que tienen una obligación porque está en riesgo una de las piezas, si no la más importante, una de las piezas más importantes en los Estados Unidos, porque es la dueña de las refinerías que tenemos, Venezuela tiene en la costa del Golfo, y además de eso tiene todos los que son los canales de distribución de la gasolina Citgo aquí en los Estados Unidos. Entonces, definitivamente, ahí le metieron un strike a alguien porque nunca se ocuparon de esto y ahora están tratando de ver cómo se resuelve. Eh, Ojalá que pueda surgir algo. No sé qué curso van a tomar las cosas, si Trump está metido allí, que pudiera haber algún tipo de consideración, pero eh, todo hace pensar que, y además Cristalex es una empresa de medio pelo, pues comparada con Citgo. Citgo es verdaderamente una fortaleza económica, muy mal administrada, pero sin duda alguna están las refinerías y están además todos los canales de distribución aquí de gasolina en Estados Unidos. Entonces yo creo que hay que estar observando, pero a veces me siento pesimista por el dictamen de la Corte Suprema. Sí, ciertamente. Y volviendo al tema de Citgo, quería preguntarle porque usted conoció lo que significó Citgo y la buena administración de Citgo. Pero en los últimos años, dentro de la línea de compra de productos y de crudo, Citgo ha venido incrementando la compra a estas empresas trading del mercado spot, muchas de ellas con problemas y señalamientos de corrupción y lavado de dinero y conducta criminal. Y hemos observado que en los últimos meses, tal vez en los últimos 9 o 12 meses, se ha incrementado a un 30% la compra a esas empresas que en otros países han sido señaladas por haber tenido una conducta criminal. ¿Cómo se puede entender esto? Es decir, que dentro del nuevo control de Citgo haya un incremento a este tipo de empresas que habían sido señaladas y de hecho forman parte, algunas de ellas, de casos legales por haber estafado a PDVSA, como es el caso del USA PDVSA Litigation Trust, que está en Miami, que es un caso que fue desestimado, pero que ahora los encargados, el representante legal del bufete que creó ese fideicomiso está tratando en las cortes de apelaciones de renovarlo. Es decir, son empresas que son señaladas por corrupción y por conducta indebida, pero que en la administración actual reciben contratos de compra en el mercado spot. Este, bueno, en los tiempos, vamos a decir, en que estaba Chávez y por supuesto ahora sigue Maduro y tal, ahí en Citgo siempre esos estuvieron todos metidos ahí. Hoy en día los que están administrando Citgo son otra gente que fue designada a través de lo que es la línea política venezolana. Está esta señora Palacio y hay varios que están en la directiva de Citgo. Yo lo que creo, puedo estar equivocado, porque es que en los Estados Unidos funcionan muchas empresas de trading y tú que estás aquí, sobre todo que estás dedicada a eso, pues sabes muy bien cómo son las cosas con las compañías de trading. Yo no estoy seguro de cuáles son las compañías que pudieran estar siendo contratadas. Sí he oído rumores de que hay corrupción que pudiera ser, porque las compañías de trading en general son bastante distintas a las compañías que hacen negocios como Dios manda, ¿no? Porque siempre hay comisiones y hay una cantidad de cosas allí, pues en las compañías de trading, y hay movimiento de tanqueros y van y compran aquí acciones, intervienen y todo lo demás. Ahora, yo no sé si tú que has estado en las averiguaciones correspondientes, has oído cuáles son las compañías. Yo creo que son la mayoría de estas compañías de trading, ¿no? Sí. Sí. Está Trafigura, que es una de las Trafigura, y hay otras más, hay tres o cuatro.
Vitol también está, que ha sido Vitol, sí, sí. señalada. Es Pero muy ellos central. incrementaron la factura a un 30%. Con el Eh, régimen chavista venía aproximadamente un 10%, habían unos 11, 12%. Ahora los últimos números muestran de un aproximado del 30% de O sea con que las más mismas. bien han aumentado, pues han aumentado la utilización. Bueno, yo creo que es una cosa que quizás entonces habría que hablarla, no sé con quién, quizás con intervenir, que intervenga Carlos Vecchio, que intervenga alguna de las personalidades que tienen poder de influenciar lo que está pasando en Sidgo. Sidgo está un poco, yo diría, este, frágil, ¿no? Por las diferentes cosas de las que estamos hablando, no solo por eso, sino también por lo que estábamos hablando antes, pues, de la posibilidad de que se pierda la empresa, inclusive. No, más allá de eso, no estoy muy seguro, pues, y me alegra saber lo que me estás diciendo, porque yo no estaba muy pendiente del número, pero sí supuse que era Trasfigura y ese tipo de compañías que son especuladoras. Entonces, Eh, También qué daño le puede generar desde el punto de vista del mercado y de Citgo como corporación el hecho de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos esté realizando investigación por la violación de la ley de prácticas corruptas y otras leyes norteamericanas dentro de Citgo en los Estados Unidos, donde un grupo de contratistas y de funcionarios de Citgo se beneficiaron de contratos fraudulentos y recibieron sobornos dentro de los Estados Unidos. Esto es obviamente un gran escándalo. Se habían hecho denuncias al respecto durante la época de la presidencia de Citgo de Nelson Martínez, de Asdrúbal Chávez, que ahora es presidente de PDVSA, y con la nueva junta directiva de Juan Guaidó. Las investigaciones van muy adelantadas, hay muchas personas que ya han sido señaladas, el escándalo de Roberto Rincón y Abraham Schiera dio mucha evidencia para conocer quién eran los otros implicados, y ahí va, pero Citgo va a tener que pagar grandes penalidades producto de la violación de las leyes, especialmente la ley de prácticas corruptas, que es bien penada en los Estados Unidos. bueno, veo con muy buenos ojos que el proceso que se está adelantando para corregir todas estas cosas, ¿no? Porque no puede ser, ¿no? Que se esté, todos los que estaban ahí, pues que estaban comprometidos en eso, pues que estén aprovechándose, ¿no? Porque las prácticas corruptas son inaceptables, siempre lo fueron en nuestros tiempos, ¿no? Y además, el riesgo de que no solo que estas sanciones pues, afecten a la compañía, sino que la compañía se pueda perder también, como varias veces hemos visto, estuvo a punto de perderse cuando los rusos vinieron y le dieron los 1.500 millones de dólares a PDVSA y pusieron a Silvo como garantía. Y ahí empezó la fiesta con Silvo, porque entonces como afortunadamente, aquí se alzaron unos cuantos senadores y tal, hicieron bulla, finalmente dejaron eso quieto en ese momento, pero siempre de todas maneras se fueron a que les compensaran lo que no pudieron recibir consigo campos petroleros en el oriente del país, como de hecho lo hicieron. Entonces la corrupción ha estado en todas partes en este negocio petrolero de PDVSA. Ojalá que se pueda el día de mañana limpiar un poco la casa en Citgo y que ojalá no se perdiera, porque no sabemos si se va a poder mantener. Ciertamente, Sí. Rafael Ramírez, que estuvo más de 10 años en la empresa petrolera, ha anunciado su deseo de regresar a Venezuela y volver a gerenciar la PDVSA. ¿Qué opinión le merece esto? Mira, yo creo que hace como un mes más o menos, un poco más, oí una entrevista que le hicieron a Rafael Ramírez, y el tipo dijo estas palabras, y creo que lo cito exactamente como lo dijo. Dijo, durante mis 10 años en la presidencia de PDVSA, se robaron 4.500 millones de dólares. Sus palabras, no las mías. Eso lo dijo en una entrevista. Ahora surge a venir a ofrecerse para poder él supuestamente
no solo asumir la presidencia de PDVSA, sino a lo mejor hasta la presidencia de la República, porque siempre que habla en esos términos, ¿no? Este es un hombre que acabó con la industria petrolera, acabó con PDVSA, ¿no? Desde que entró, porque ahí la cosa era la siguiente, era Chávez con la hija, él con su mujer, y además Jorge Arreaza con su mujer. Esa era la rosca en donde todo iba a pararse allá y se robaron porque de verdad lo que él dijo, 4.500 millones, yo creo que fue más, pero él dijo 4.500 millones. ¿Cómo puede entonces un tipo que robó 4.500 millones entre él y su familia aspirar a conducir a PDVSA? ¿No? Es una barbaridad. Este hombre fue un ingeniero común y corriente que resultó premiado porque lo que ocurrió fue que a Chávez hubo un tipo que se llamaba Kelber Ramírez, que le escribió los decretos a Chávez que Chávez habría de promulgar cuando se encargara de la presidencia. Y ese hombre murió antes de que Chávez se encargara. Y entonces, como compensación, Chávez mandó a buscar a un tipo llamado Rafael Ramírez y lo puso creo que fue Contralor o algo así de PDVSA, que era el papá de este. Y ese señor, que creo que estuvo un año y medio en PDVSA, se murió. Y entonces trajeron a que era un ingeniero que estaba por allá en el Oriente, trabajando con una contratista, y lo instalaron en una estructura que crearon que se llamó Enagas. Y entonces ahí se convirtió en el Gran Cacao y de ahí lo pasaron a PDVSA como presidente y empezó el festín. Entonces, mal podría este señor venir a estar hablando tonterías cuando el pasado de él lo compromete hasta, pero la pared enfrente. Sí, justamente no creo que hayan sido 4.500 millones de dólares, porque cuando uno revisa los casos que hay en los tribunales nada más norteamericanos, obviamente esa cifra se va hacia el infinito. Así es que no, tal vez 4.500 millones en un periodo bastante corto. O fue lo que se llevó él, nada más. Sí. Estamos llegando al final de esta emisión, pero no me quiero ir sin escuchar las reflexiones finales de un hombre que conoce PDVSA, que conoce a Venezuela y que es un experto en el área petrolera. La PDVSA de hoy, por supuesto, ya la hemos conversado y la hemos discutido y las condiciones en las que está. Sin embargo, como te mencioné antes, yo soy optimista. Eso sí, tendría que comenzar todo por el cambio de régimen, porque si no, todo lo demás es pura especulación. Pero lo que sí es cierto es que Venezuela en general y PDVSA sin duda alguna tendría la oportunidad de recuperarse. No es una cosa fácil para nada, pero el hecho de que pudiera haber interés de capitales internacionales, eso permitiría que... ok, perdón, que me estaba tocando base aquí. No podría lograrse sin participación internacional importante, pero eso no es suficiente. Necesitaría crear una estructura, y la estructura pudiera ser que sea PDVSA de nuevo, ¿no? Pero si fuera ese el caso, y yo creo que tú estabas el día que discutimos esto en otra de mis intervenciones, si fuera ese el caso, que PDVSA va a quedar como está, habría que hacer un análisis donde para escoger la gente que se pudiera necesitar. Uno pudiera pensar, no, pero hay que sacar a todo el mundo. Yo no sería, no estaría en favor de sacar a todo el mundo, porque a niveles bajos debe haber mucha gente que ha estado trabajando en los campos. Y como los campos han sido tan abandonados, se van a necesitar, voy a usar una palabra muy nuestra, vaquianos, para tratar de ver cómo están los campos operando, para poder intervenir. Entonces, si uno pudiera elegir el grupo de gente que se pudiera retener y llevar la nómina a una cifra, caramba, manejable, porque esto de 150.000 empleados, eso es inmanejable. Claro,
esos empleados no podría uno, tú sabes, sacarlos de ahí a las patadas, no creo que pueda hacerse eso. Tendría que haber un esfuerzo coordinado para ver qué se va a hacer con esa gente, si hay un programa social que pudiera recibir ese tipo de gente que está en PDVSA, porque ahí hay desde peluqueros hasta joyeros, ahí hay de todo ahí adentro. Lo que me han dicho a mí es eso. Yo tengo mucho tiempo que no estoy por esos lados. Entonces, ese es el caso de PDVSA. PDVSA, si se pudiera reducir y se pudiera rescatar gente y además inyectar profesionales buenos, competentes, yo creo que se podría rescatar PDVSA. El lago de Maracaibo, como te decía, es un lugar donde puede haber mucho desarrollo adicional. Los yacimientos grandes del oriente del país estarían también, hoy en día no están, porque la inyección de gas, como las plantas de gas nunca se les dio mantenimiento, entonces eso se acabó también. Y los yacimientos Furrial y Musipán, que son unos yacimientos grandes, tienen muy baja relación gas-petróleo, entonces hoy en día fluyen mucho menos, porque ya el gas no se les inyecta. Entonces, ese es el caso de PDVSA. La alternativa es que PDVSA deje de existir. Perdón, el caso es el que PDVSA deje de existir, y la alternativa sería que como te dije, si se va a mantener, sea así como te lo dije, y la alternativa, perdóname, pero que me confundí allí, la alternativa es que PDVSA desaparezca, en cuyo caso pues habría que pensar cuál sería la fórmula de participación. Habría que traer muchísimo del plano internacional para rescatar a PDVSA, y tendría que haber una política muy importante, tal como fue, por ejemplo, cuando discutimos, yo dije, mira, hay que crear el fondo rotatorio de nuevo, porque si no van a empezar a volar los dólares para todos lados, ¿no? Y hay cosas que hay que copiar de lo que fue la PDVSA del pasado, para que la empresa sea una empresa sólida que pueda contribuir al desarrollo del futuro de Venezuela. Bueno, queremos darle las gracias a Luis Justi por haber participado en este programa muy nutritiva, muy importante. Esa reflexión que él hace, porque los venezolanos quieren escuchar algo optimista dentro del drama que se está viviendo como sociedad. Y estas palabras de una posibilidad de recuperación a futuro, utilizando esas riquezas y esos recursos que tiene el país, son importantes, por lo menos hacen pensar que hay una esperanza. Muchísimas gracias de verdad. No, gracias a ti, Mabel, y que sigan tus éxitos. Te felicito por tu trabajo. Muchas gracias y No, quedamos nuevamente porque hay muchísimos temas en la agenda. No tocamos el caso de monómeros y el caso del desarrollo del gas y otros puntos que quedan para una segunda entrevista, ¿Cómo no? si usted me lo permite. Estaré pendiente, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, les recordamos a todos que este programa va a estar en nuestro canal de YouTube. Si ustedes no se han suscrito, por favor háganlo. Recuerden que cuando se suscriban, denle a la campanita de notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevos contenidos sin filtros para ustedes. Nos despedimos hasta la próxima emisión.